Saludos amigos, Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto, canal 52 en Claros y 22 en Altice. Como es habitual, estaremos con ustedes compartiendo los hechos de mayor interés que han ocurrido tanto en el país como en el resto del mundo en las últimas horas. Hoy tendremos una entrevista interesante. Vamos a hablar con el economista Miguel Collado Di Franco, director ejecutivo, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Vamos a conversar sobre temas de interés local en el ámbito económico, pero también el impacto que esta victoria de Donald Trump en los Estados Unidos puede tener igualmente sobre la economía global. Don Barriuso, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, muy buenas, todo muy bien, alegre de un nuevo cambio, como... Sí, no, usted se está entrenando en Teleimpacto. Así es, y qué impacto, porque esto antes entraba a diciembre, lo que quiere decir que diciembre que uno estrenado de niño. Sí. Ya no, ya estrenamos en cualquier momento y aquí estamos en Teleimpacto. Acuérdate que hoy, antes que a mí se me olvide igual, sí, comenzamos con la Feria del Libro, si es que la lluvia lo permite. Bueno, sí, es una ceremonia, me parece que se va a celebrar bajo techo, la ceremonia de apertura. Esta Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2024 es dedicada a nuestro amigo el poeta Mateo Morrison. Yo creo que es un oportuno homenaje a un literato dominicano, poeta. Así es. Poeta de la generación, no recuerdo, él es de la generación del 68. De los 70, por ahí. Bueno, pero esta Feria del Libro, esta Feria Internacional del Libro es dedicada a Mateo Morrison, poeta dominicano, intelectual. El acto de apertura está programado para las 7 de la noche con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aquí en la Plaza de la Cultura, en el Teatro Nacional. Por eso te digo que tengo entendido que la ceremonia de apertura, debido fundamentalmente a las lluvias, se va a desarrollar en el Teatro Nacional o en algún lugar que garantice que la gente no se moje, porque está lloviendo bastante sobre el Gran Santo Domingo. Y a propósito de estas lluvias, hay que señalar que 16 provincias están en situación de alerta, informa tanto el Instituto Dominicano de Meteorología como el Centro de Operaciones de Emergencia. Las lluvias, según el último reporte, se van a mantener hasta el sábado en gran parte del territorio nacional. Pese a estas condiciones de inestabilidad, el Centro de Operaciones de Emergencia, el Indomet, declararon 16 provincias en estado de emergencia. Estas lluvias se deben a una circulación ciclónica en varios niveles de la troposfera, junto a un flujo de viento moderado desde el noreste que incrementará las precipitaciones, especialmente en el sureste y noreste del país, donde los aguaceros se iniciaron desde tempranas horas de la mañana. Estas condiciones se intensificarán al caer la noche, precisamente esta noche, provocando lluvia intensa en la cordillera central y la zona fronteriza. Las provincias más afectadas son la Altagracia, El Ceibo, Altomayor, Monteplata, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, Samaná, San Cristóbal, Monseñor Noel, La Vega, Santiago, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Valverde, San José de Ocoa, Elías Piña y San Juan. Estas son las zonas mayormente afectadas. Y mira, Barriuso, el huracán Rafael, teniendo categoría 4, impactó la isla de Cuba. Es el segundo huracán prácticamente en menos de un mes que impacta a esta isla caribeña. El gobierno cubano reconoció a primera hora de que los daños tras el paso por el occidente de la isla de este huracán afectaron viviendas, infraestructura y la agricultura. Dice que han sido muy fuertes. El ciclón tocó tierra alrededor de las 4:20 de la tarde de ayer por la costa sur de la provincia de Artemisa y dejó territorio cubano más de 2 horas
más tarde por la costa norte de Pinar del Río. El Instituto Meteorológico ISME de Cuba midió vientos de hasta 185 kilómetros por hora y registró intensa lluvia de hasta 200 milímetros, es decir, litros por metro cuadrado, es decir, bastante intenso. Todavía se están cuantificando los daños, pero indudablemente que el mes de noviembre tradicionalmente es muy activo en términos climáticos, en términos meteorológicos, porque supone ya el fin de la temporada ciclónica. Y lo que ha ocurrido en gran parte de República Dominicana, puesto que en las últimas 3 semanas hemos tenido constantes lluvias y permanentes lluvias. Hasta ahora se han producido algunos daños, sobre todo por crecida de río, pero no hay hechos humanos que lamentar. Eso es lo importante. Bueno, el caso dominicano, hay que recordar que en los últimos noviembre del año 22, año 23, hubo inundaciones, principalmente en la capital, inundaciones fatales. Porque, bueno, se cumple un año de aquel trágico 4 de noviembre, de la famosa lluvias que se prolongaron por 2 horas y provocaron alrededor de 9 muertos. Sí, hay que estar en alerta. Y en el caso de Cuba, yo pienso que cada huracán que atraviese Cuba va a dejar más daños, porque lamentablemente Cuba ha hecho pocas inversiones en restaurar su infraestructura física y viviendas. Y esto va a traer más daño porque están en peores condiciones físicas respecto de sus años en que hubo dinero en Cuba. En estos momentos los cubanos atraviesan por situaciones muy difíciles en términos financieros, en términos económicos, y si bien señalan que también hubo daños a la agricultura. Y de servicio, sí, porque justamente en el día de ayer la llegada de este huracán provocó otro apagón general en la isla. Así es, de manera que los apagones van a continuar. Ellos hacen un gran esfuerzo, ¿verdad? Porque en eso los cubanos son aquellos con mucha responsabilidad y por suerte que no hubo así daños a personas, porque en esos tiene una capacidad operativa extraordinaria, pero lamentablemente el daño es de la vivienda y los suelos. Sí. Bueno, antes de entrar del tema de las elecciones en los Estados Unidos, porque hay detalles que debemos compartir con ustedes, nos vamos con una pausa comercial y retornamos en breve. ¿Qué haces, mi amor? Aprender la tarea. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Muy fácil, ¿verdad? ¿Sabías que así de fácil es la suma y resta por tu salud? Cuando agregas a tus comidas diarias más frutas, más vegetales, si consumes más agua y haces actividad física y le restas el consumo de azúcar, alimentos ultraprocesados y fritos, esto será igual a menos obesidad, menos diabetes, menos hipertensión y menos cáncer. Es decir, más salud y más vida. Soy la doctora Bianca Bejarán, nutricionista del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. En estos 58 años, hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti.
¿Quieres rendir los chelitos en la compra de la semana? Pues ve al Inespre y adquiere tus productos buenos, bonitos y baratos todos los días en nuestras bodegas móviles, los miércoles y sábados en los mercados de productores y todos los jueves con las ventas de combos en los supermercados. Verifica las ofertas y puntos de ventas en nuestras redes sociales. @InespreRD. Inespre, del campo a tus manos. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Bueno, Barriuso, todavía resuena el contundente triunfo de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, postulado por el Partido Republicano en las recientes elecciones en esa gran nación del norte. El tema es que no solamente entraña una sorpresa, sino el impacto que esto está teniendo dentro del propio Partido Demócrata en los Estados Unidos, que postuló a la actual vicepresidenta Kamala Harris. Donald Trump no solamente se impuso en votos electorales, estamos hablando de que obtuvo 293 votos electorales frente a 223 de Kamala Harris, sino que igualmente se impuso en el voto popular. Esto sienta un precedente para el Partido Republicano, que normalmente, aún ganando las elecciones, siempre el Partido Demócrata le superaba en términos de votos populares. En esta ocasión, Donald Trump sacó más de 71 millones de votos frente a 67 millones de Kamala Harris. Es decir, que el Partido Republicano obtuvo más votos individualmente que el Partido Demócrata. Y hay que señalar que igualmente conquista la mayoría en el Senado y la mayoría en la Cámara de Representantes. Las expectativas que se plantean, Barriuso, son múltiples, porque Donald Trump durante el periodo de campaña hizo varias promesas. A mí me parece que 2 promesas muy fundamentales que entiendo que impactaron de manera determinante al votante norteamericano se refieren a el tema económico y la situación de la migración en los Estados Unidos. El tema económico, porque una percepción bastante extendida de que la economía estaba mejor en ese primer gobierno de Donald Trump que actualmente bajo la administración de Joe Biden. En términos numéricos no es tan cierta esta apreciación, porque sobre todo en el último año Estados Unidos mantuvo bajo control su nivel inflacionario, y el tema del empleo, a pesar de que en los últimos días de las elecciones subió un poco el tema del desempleo, pero se mantuvo más o menos estable, se mantuvo en términos positivos el empleo en los Estados Unidos. Entonces, esta es una percepción del votante. Y lo otro que yo considero determinante fue el tema migratorio. Me parece que Kamala Harris no tuvo un discurso que entrara en sintonía con el votante norteamericano, preocupado precisamente por el incremento de la migración indocumentada en los Estados Unidos. Este incremento de la migración indocumentada provocó que el voto latino, y yo lo entiendo así, se volcara
también mayoritariamente en favor de Donald Trump. Por una cosa sencilla, me parece que la propuesta de Kamala Harris en términos de migración, ella hablaba de legalizar indocumentados, pero todo esto de alguna manera se relacionaba con su vieja postura de que, a pesar de que trató de sacar esto del debate durante la campaña, su vieja postura de que cruzar la frontera no se considerara un delito. Esto se lo plantearon varias veces durante las entrevistas que puso, pero ella dijo que ya ella cambió, ella no creía esto, pero igualmente esto generaba incertidumbre. Todo esto, indudablemente que trabajó en contra de la candidatura demócrata, y hoy en día hay algunos demócratas que ya tratan de culpar a Joe Biden de esta derrota, diciendo que el hecho de que no se retirara a tiempo de la contienda evitó que Kamala Harris pudiese desarrollar una campaña un poco más extensa y un poco más efectiva. Yo no creo que esto sea lo fundamental, creo que de toda manera Trump había salido con la de ganar. Bueno, algunos analistas internacionales han dicho, y comparto ese criterio, de que Donald Trump jugó mucho al populismo en cuanto a vender la imagen, y mantuvo la idea, mejor dicho, más que la imagen, y mantuvo una, como diría nuestra amiga acá, compañera Alejandra Lora, sí, una narrativa, un relato, un discurso, en el lenguaje de nosotros más que se pueda entender mucho más fácil, en el sentido de que la economía norteamericana había fracasado con el gobierno demócrata y de que todo iba de mal en peor. Como tú bien dices, aunque los números no necesariamente pudieran confirmar esto que decía Donald Trump, pero Donald Trump jugó con esto y fue reiterativo en esta situación, tratando de convencer, y logra convencer a una amplia votación. En el caso de quién pierde y los elementos de por cuáles se pierden, parecen que ahí están jugando mucho a los políticos dominicanos, porque como que están buscando culpables, cosas de estas que era muy superado en Estados Unidos y que eso no se veía así tan a lo claro. Por lo menos discutían aquello y posiblemente a puerta cerrada, pero ya hoy como que los políticos de Estados Unidos han bajado mucho en calidad, eso es mi parecer. En el caso de Kamala, de esta señora Harris, bien, esta señora, fíjate que es de origen jamaiquino. Hindú. Hindú, sí, bien, pero ella viene de una población migratoria. En consecuencia, como yo, que vengo de una migración, vamos a tener una opinión un poquito más conservadora, espérate, vamos a analizar tal cosa, y no vamos a poder ser tan radicales en contra o a favor del tema migratorio, porque tenemos una historia, un rabito que vamos llevándolo hacia arriba y hacia abajo, y eso estaría pasando con esta señora. No obstante, estos mismos analistas que acusan a Donald Trump de jugar al populismo dicen que en el caso del Partido Demócrata, y en paréntesis, pienso que esta señora mucho hizo en el poco tiempo, que le faltó ese discurso coherente y que pudiera llegar a las bases que, según dicen, no llegó ni siquiera a la juventud que tiene el Partido Demócrata. Y en consecuencia, esa juventud, esa base del Partido Demócrata quedó en determinado momento desorientado con respecto al discurso permanente y constante, como una gota de agua que mantenía a Donald Trump en la población. Sí. Bueno, hay muchos otros temas, tanto locales como internacionales, que podrían ser parte de nuestra agenda, pero tenemos una entrevista interesante con el economista Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CRES. Así que después de estos compromisos comerciales estaremos conversando con Miguel Collado Di Franco.
¿Qué haces, mi amor? Aprender la tarea. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Muy fácil, ¿verdad? ¿Sabías que así de fácil es la suma y resta por tu salud? Cuando agregas a tus comidas diarias más frutas, más vegetales, si consumes más agua y haces actividad física y le restas el consumo de azúcar, alimentos ultraprocesados y fritos, esto será igual a menos obesidad, menos diabetes, menos hipertensión y menos cáncer. Es decir, más salud y más vida. Soy la doctora Bianca Bejarán, nutricionista del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. ¿Quieres rendir los chelitos en la compra de la semana? Pues pega al Inespre y adquiere tus productos buenos, bonitos y baratos todos los días en nuestras bodegas móviles, los miércoles y sábados en los mercados de productores y todos los jueves con las ventas de combos en los supermercados. Verifica las ofertas y puntos de ventas en nuestras redes sociales. @InespreRD. Inespre, del campo a tus manos. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Bueno, como le anticipé al principio, tenemos al economista Miguel Collado Di Franco, vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Miguel, agradecido como siempre de tu presencia aquí en Propuesta de la Noche. ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes aquí. Esta es la vez que vengo a esta nueva casa. Sí, no, tú siempre nos acompañas y eso te placer, lo agradecemos. Y agradezco siempre las invitaciones. Sí. ¿Verdad que sí? Miguel, nosotros somos parte del DR Casta, entonces no creo que en términos de nuestras exportaciones a los Estados Unidos vayamos a ser penalizados con esta política que pregona el candidato o el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a las exportaciones, a las importaciones de Estados Unidos en un contexto donde él está promoviendo el retorno de empresas que dice que se fueron de los Estados Unidos hacia estos países y al Asia. Entonces, a través del incremento de aranceles, él pretende atraer esas empresas de nuevo a territorio norteamericano. ¿En qué medida esto podría afectarnos a nosotros? Bueno, sobre todo en términos de inversiones norteamericanas en sectores de la economía dominicana. Yo creo que hay que abarcar un poquito más cuál es la propuesta económica de Trump, pero vamos a llegar a tu pregunta. Primero, hay 2 elementos importantes. Uno es bajada de impuestos, prefiero impuestos sobre la renta. Eso es un elemento importante. Él lo hizo en la administración primera que tuvo y viene con ese plan. Eso
y la desregulación, que también fue un elemento que caracterizó a la administración Trump anterior, pues son dos elementos que definitivamente te ayudan a que una economía crezca y a crear un clima de inversión más favorable. Entonces, esos dos elementos yo entiendo que van a estar ahí, porque él lo puso sobre la mesa, y no porque lo haya puesto sobre la mesa ahora, sino porque hay un precedente anterior, que fue en la administración pasada. Ahora, él introduce el elemento que ya también viene de la administración previa suya, que es el de los aranceles, pero en aquella ocasión fue contra China específicamente. Que la administración Biden no corrigió esa distorsión. Yo la llamaría una distorsión, porque ¿quién pagó los platos rotos? El consumidor norteamericano, que tuvo que pagar productos más caros. Lo mismo que vivíamos aquí en República Dominicana antes de que tuviésemos la apertura comercial a principios de la década de los 90. Bueno, entonces, yéndonos a la pregunta que tú me haces, pues hay que ver hasta dónde él va a desear expandir esta política de incrementar los aranceles. En aquel momento lo usó, reitero, como un arma política contra o hasta de un tipo de guerra comercial contra China en particular. Actualmente ha dicho que si los mexicanos no detienen el flujo migratorio, pues entonces los castigaría, dicho en palabras llanas. Igual con amenaza aranceles. hizo contra López Obrador durante su primer mandato. Sí. Ajá. Entonces, podría ser que se use, dependientemente de que sí, que pueda haber un incremento en los aranceles, que yo lo veo mal, definitivamente es una política errónea desde el punto de vista más sensato que te lo diría la economía básica. Entonces, pero en su caso lo entiendo, porque entiendo, no lo justifico, lo comprendo desde el punto de vista tal vez táctico de negociaciones. Entonces, por eso digo, hay que ver hasta dónde él lo va a expandir o lo va a usar en algunos países en particular. Que ya fue China, ahora amenaza a México también. El tema con China entiendo que seguirá. Y lo que tú me preguntas, bueno, pues tendría entonces que ir a negociar tratados de libre comercio si quisiera extender esa política nueva de proteccionismo o de incremento de aranceles. Entonces, hay que estar atentos, obviamente, a ver qué es el desarrollo. Sin embargo, yo soy escéptico en que a nosotros nos vaya a afectar en ese sentido, por lo mismo de que tenemos el derecho CAFTA y por los factores que he explicado. Sí. Pero tradicionalmente Estados Unidos siempre ha sido proteccionista de su propia agricultura, de su propia producción agrícola. Sería como una reafirmación en este gobierno de Donald Trump, una que es parte de su propia vocación, porque se ha criticado de los acuerdos de libre comercio que lo que vamos forzados somos países como República Dominicana, no así los propios estadounidenses. Pero ha sido proteccionista, eso ha cambiado, y el proteccionismo ha venido más que nada a través de subsidios agrícolas. ¿Y qué representa la agricultura dentro de la economía norteamericana? Pues no mucho en esta época. Sí lo representó en el siglo XIX definitivamente, pero ya a partir de la industrialización, sobre todo la que se produce después de la Segunda Guerra Mundial, pues no representa gran cosa. Entonces, ¿qué te digo? Yo no creo que sea, y vamos, yo no creo que sea el espíritu de muchas empresas en realidad en estos momentos, de que de verdad estén anhelando proteccionismo. Yo creo que más que nada querrían un ambiente diferente al que han tenido con los demócratas, que sí le han impuesto
más regulaciones y el tema de los, de los impuestos bajos, pues yo creo que calaría más dentro del empresariado, pero esa es mi opinión. Sí. Vamos a ver. Antes de irnos a temas locales, una última parte. La Reserva Federal en el día de hoy baja el tipo de interés en los Estados Unidos. Sí. Y eso siempre, de alguna manera, tiene su impacto en la región, particularmente en República Dominicana. Es una medida ya, yo te diría que interiorizada, ya no es una sorpresa, ya lo esperábamos. Fíjate que el Banco Central de República Dominicana se adelantó a la primera bajada de la FED. Entonces, recientemente, cuando hizo una reducción incluso mayor de la que esperábamos. Pero bueno, el punto está en que sí, indudablemente tiene un impacto porque las tasas, los rendimientos, uno esperaría que bajaran, me refiero a los bonos, por ejemplo, cuando tú tienes una bajada de la tasa de interés de referencia de la política monetaria, pero sin embargo, fíjense, no ha sido así en los últimos meses. La cotización, el rendimiento de los bonos ha ido incrementándose en Estados Unidos. ¿Qué le quiere decir a ustedes eso? Que los inversionistas están esperando que continúe el ambiente inflacionario. Es decir, la Reserva Federal tomó esta decisión todavía sin el debido control de la inflación. Es como muchos analistas lo percibimos, como lo está reflejando el mercado de renta fija, de bonos, con rendimientos que están incrementándose, que usted pensaría que deberían estar bajando, y el oro. El oro está mandando dos señales, y también lo podemos ver con otros commodities, otras materias primas como el petróleo. Se piensa que tiene que ver con las incertidumbres por los conflictos geopolíticos. No, aquí hay un piso que lo está estableciendo las expectativas de inflación. Fíjense que en el día de ayer, cuando se anuncia la victoria de Trump, el oro empieza a caer. ¿Y qué esperábamos los analistas que estamos conscientes del tema de que el oro es un elemento bueno, el oro y el petróleo, tipo Texas también. También, pero el oro, vamos a enfocarnos en particular, aplica para ambos, pero vamos a pensar en el oro. Es un elemento para protegerte de la inflación. ¿Por qué? Porque las monedas fiduciarias, dólar, euro, todas están perdiendo valor. Entonces, hay un piso que lo determinan esas expectativas de inflación. Esto es importantísimo, esto no se discute mucho. Se piensa que la batalla, porque es la narrativa de los bancos centrales, y aquí está la FED, el Banco Central Europeo, los chinos expandiendo. Hay mucha liquidez que queda todavía del proceso del COVID, de cuando se incrementó la liquidez en el mundo, que no se ha reducido y que ahora con bajadas de tipos de interés de los bancos centrales van a incrementarse más, y reitero, eso ya se está reflejando en los mercados de renta fija, en los bonos, y se está reflejando en el oro. Fíjense que hoy el oro volvió a repuntar. Ayer estuvo en 2.650 más o menos, y hoy la última vez que lo vi, 2.705 aproximadamente. ¿Por qué? Porque quien sabe de esto entiende que todavía estamos en un mundo donde la inflación no está bajo control, y eso fue, como ha pasado en otros países, uno de los elementos que ayudó a Trump en la victoria en Estados Unidos, el costo de la vida en Estados Unidos. Bien, bueno, este tema del oro, ¿en qué medida eso puede reflejarse en ese día a día de un ciudadano? ¿De un ciudadano? Sí. Bueno, yo no soy consejero de finanzas,
Pero yo le diría a la gente que esté atenta y el que tenga oro que tiene algo muy valioso en sus manos. Aún sea en la dentadura. Hay incluso países que sustituyen muy el dólar como reserva por el oro. Sí, pero es que en diciembre pasado la noticia fue cuando el oro llegó a la barrera, rompió la barrera de los 2000. En estos días, pronto, muy probablemente, tal vez antes de lo que uno piensa, será que va a estar sobre los 2.800. Y quién sabe si sigue subiendo. Bien. Entonces, bueno, el que pueda invertir en oro, que no descarte ese tipo de inversión. Bueno, reitero, no soy analista financiero. Es como esta recomendación, de toda manera positivo para República Dominicana. Es un comentario. Bueno, Miguel, pasando a un tema local, el CRE sostuvo que el CRE se opuso a cómo fue presentada, a la forma en que fue presentada la reforma fiscal que propuso el gobierno. Y tuvo su crítica a las medidas impositivas que se estaban ya planteando. Pero igualmente dijo que República Dominicana estaba perdiendo una oportunidad de oro realmente para revisar su sistema fiscal. Explícanos, por favor. Bueno, yo creo que ya el análisis del proyecto por sí solo se cae solo porque tuvo que ser retirado por el rechazo. Por el rechazo generalizado, definitivamente. Uno pudiera verle algunas cosas positivas, pero cuando lo analiza en conjunto, la mejor decisión que pudo haber tomado el presidente del Ejecutivo fue haber retirado ese proyecto. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué, si las mismas autoridades dicen que duraron tantos años elaborándolo, hicieron este proyecto? Que tú lo ves y dices, bueno, pero esto va a penalizar a los hogares y a las empresas. O sea, esto no tenía sentido desde el punto de vista de que tú quieres establecer un clima de negocio que te atraiga mayor inversión. Bueno, pues tú de verdad podías destruir algunas industrias y obviamente iba a tener un impacto sobre el bolsillo de los ciudadanos y obviamente la rentabilidad de las empresas. Entonces, lo mejor que se hizo, ya que se elaboró ese proyecto que no debió haberse elaborado así, fue retirarlo. Ya, punto. Ahora, ¿qué viene ahora? Entonces ahí lo que decimos es, lo que tú me preguntabas, la oportunidad de oro. Caramba, ¿en qué momento tú haces reformas? O en crisis o en una situación como la que tenemos en República Dominicana, donde no tenemos crisis económica, no tenemos crisis política, tenemos paz social. Entonces, esos son los momentos en los que uno entiende que tú debes aprovechar para tú hacer reformas y no esperar a tener una crisis. Recordemos que el periodo último que tuvimos de grandes reformas fue empezando en los 90, o salíamos en el 1990 de una crisis económica y política, y tuvimos una crisis en el 94. O sea, un periodo de conjunto de reformas estuvo matizado por crisis políticas y económicas. Esa no es la situación de República Dominicana. La situación de República Dominicana ahora mismo es para tú apuntalar al país con una sostenibilidad fiscal, pero a la vez haciendo una reforma sensata que permita crear unas condiciones mejores para los inversionistas y para los hogares. Distribuir la carga tributaria y corregir distorsiones que se han venido acumulando con todas las transformaciones que se le han hecho al Código Tributario, incluyendo los incentivos que se han introducido para la evasión, la elusión, la informalidad. Es decir, cuando hablo de incentivo es el estímulo que crea el mismo Código Tributario que tenemos después de todas las modificaciones que se le han hecho. Y pensar que hay dos formas de tú hacer una reforma. O tú la haces porque quieres precipitadamente obtener recursos
sin importar las consecuencias sobre la economía, que era lo que parecía que era lo que buscaba esta modificación, esta llamada ley de modernización, o tú eres como el cosechador que tiene en cuenta que los árboles debes mantenerlos y deben de crecer. Tú vas a tener más frutos que lo van a cosechar las mismas autoridades en términos, usando la analogía, obviamente que serían las recaudaciones. Nosotros nos descantamos por esa segunda forma de tú hacer una reforma, que es lo que nos hemos venido proponiendo desde hace muchos años. ¿Y cómo evitar los riesgos que suele ocurrir con los gobiernos de que las reformas se conviertan en una, como es la que pasó, una penalización a la producción y una penalización al consumo? Porque llegar a un punto de que sería lo ideal, de que puedan motivar al mayor desarrollo, como tú decías, de que sea sostenible, ¿cómo lograrlo? Bueno, perdóname, porque el mismo claro. Director del Banco Mundial decía, cuando se estaba discutiendo la famosa modernización fiscal, que por qué en América Latina hay una tendencia a hacer compleja esta propuesta cuando se puede simplificar. Es una buena pregunta para los organismos multilaterales, porque nosotros mismos en el CRES advertimos en julio, en 2 ocasiones que los recogió la prensa y decíamos, lo que va a venir es la receta del Fondo Monetario Internacional. ¿Y cuál es la receta del Fondo Monetario Internacional? La que se aplicó en Colombia. El presidente Duque en el 2021, a inicios del año, tuvo que retirar también la propuesta que había introducido de reforma. Claro, allá hubo protestas, entonces hubo que hacer una modificación. La logra aprobar en el 2021 mismo, en septiembre. Viene el presidente Petro con las fórmulas inspiradas de nuevo en el Fondo Monetario Internacional, que son 3 cosas. Ampliación del IVA, lo sabíamos y lo decíamos, pero no pensábamos que lo iban a hacer al 18. Cuando yo hablaba de que es necesaria la ampliación del IVA, y ahí empiezo a contestar tu pregunta, pero la propuesta del CRES es a una tasa del 10 a 3 años. Es decir, en el primer año tú empiezas a incrementar, mejor dicho, ampliar la base, introduciendo bienes todavía a una tasa baja, es decir, de forma gradual, del 4. Las tasas del 18 y del 16 la unificas al 15 y al tercer año todo converge al 10. Cuando yo explicaba esto me decían, ¿cómo? ¿Pero todos los bienes? Yo decía, sí, porque lo que va a hacer el gobierno muy probablemente es ponerte una tasa de IVA de 16, pensaba yo, pero no, lo hicieron al 18. Entonces, ¿cómo tú creas un ambiente que sea diferente a este tipo de recetas y que no penalice tanto a los hogares y a las empresas? Bueno, pues precisamente creando condiciones más atractivas para tú pagar impuestos. Vas a tener que tocar diferentes impuestos. El más importante es el IVA transversal, te ayuda con el control cruzado, es decir, las ventas que están ahí las vas a poder cruzar y la vas a ver reflejada en el impuesto sobre la renta, que sería más difícil la evasión. Ahora mismo no es tasa cero que hay, son productos exentos totalmente. No tienen que ser reportadas las ventas necesariamente. O sea, no hay ese control. Lo que quiero, a donde voy con todo esto es crear un sistema tributario más amigable, con controles y que favorezca el crecimiento, que no penalice tanto las actividades. ¿Cómo tú vas a poner un impuesto al ahorro en un país que necesita mayores inversiones? Y no me refiero a la modificación que se introducía con esa ley, sino ahora mismo tenemos un impuesto al ahorro de 10%. Estamos castigando precisamente a algo que es lo que te produce
te genera las inversiones. Son los fondos prestables. Los fondos prestables que pueden destinar los hogares cuando depositan en sus cuentas de ahorro que están ahí para que alguien pueda, un emprendedor, tomarlo prestado. Entonces, obviamente la forma en que hay más fondos prestables, pues la tasa naturalmente de interés te va a bajar. Eso es natural, no lo vas a tener que hacer artificialmente con medidas de las autoridades monetarias. Y todos los impuestos se pagan con ahorro, porque es dinero que tú ya no vas a poder ahorrar, o incluso desahorrando, desinvirtiendo para poder pagar una deuda que tienes con las autoridades tributarias. Bueno. Entonces, por ahí es que va la cosa. El tema es que a la población, por ejemplo, se le justificó esta reforma fiscal diciéndole, bueno, yo voy a destinar mayores recursos para seguridad pública, mayores recursos para mejorar la red vial de República Dominicana, mejorar el salario mínimo en el sector público, reducir el endeudamiento, es decir, yo voy a buscar menos prestado en el extranjero para fomentar proyectos que podemos hacerlo ya con ahorro interno. Entonces uno se pregunta, ¿ahora qué? ¿Y cuál es el riesgo en términos inmediato o futuro, inmediato o futuro, que tenemos el no hacer la reforma? Pero ahí es que viene la paradoja y que yo creo que tuvo un rechazo más de la población. O sea, tú me vas a quitar dinero para gastarlo y con la tradición de gastar más. Entonces, si tú haces un sacrificio, es para una consolidación fiscal. La consolidación fiscal es precisamente para tú ahorrar. Nosotros hicimos el ejercicio cuando tú tienes en cuenta que, o sea, asumiendo los números de las mismas autoridades, voy a recaudar 122,000, voy a gastar 110,000, pero voy a gastar 5,000 en el subsidio a través de Aliméntate y voy a incrementar, porque eso no estaba en los 110,000, pues lo que tú mencionaste, los salarios mínimos de los servidores públicos. Siendo conservadores, nos dio que eso era prácticamente lo mismo. Entonces tú, de un presupuesto, o más bien un déficit que vas a tener para el 2024 de 3.1% del PIB y que presupuestas en lo que ya se introdujo en el Congreso sin las modificaciones de 3.0 y vas a llegar a uno de 2.9. Es decir, te ibas a quedar en lo mismo. Y cuidado, si era 3 o si era 3.1 o quién sabe si 3.2, porque las decisiones de gasto son estrictamente políticas y también están sujetas a eventualidades. Y los ingresos también, los ingresos pueden ser cíclicos. Perfectamente esos 122,000, primero, las estimaciones aguantan todo. Tú puedes ser las estimaciones, el que está haciendo estimaciones es el más optimista del mundo. Ahora, la realidad es la que se impone y te dice si tú vas a recaudar verdaderamente esos 122,000. O sea, que la deuda pudo haber sido mayor. Entonces, el dominicano iba a hacer un sacrificio, el hogar, la empresa, sin consolidación fiscal. La deuda iba a ser igual, Manuel. Ese es el mensaje. Yo creo que mucha gente lo entendió. Y lo entendió también cuando se le dijo en un momento, semanas antes, se va a tener un ahorro de 25,000 millones por fusiones y eliminaciones de ciertas instituciones públicas, pero lo vamos a gastar en tal cosa. Y el ciudadano de a pie que entiende dijo, ¿y dónde está el ahorro entonces? Sí. No hay ahorro. Sí, pero todo el mundo coincide en que la reforma es necesaria. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de no hacerla? La reforma es necesaria. Yo enfatizo en esto, porque es como que la sociedad civil, no la sociedad civil, yo creo que hay mucha gente ya en la sociedad civil que está entendiendo las cosas. Esto mismo que estaba explicando hoy. Pero hay muchos economistas que insisten en que es necesario por
por la razón de que el gobierno va a gastar más y es como justificando ese gasto y tenemos que conseguirle dinero. Aunque luego la sociedad civil misma entonces salga a decir, pero se está malgastando, a denunciar y a denunciar y a denunciar y a denunciar. En estos días, hoy hay una noticia con el tema de educación, por ejemplo, que si son las estadísticas de que hay tantos maestros o tantos estudiantes por maestro, o no son esas. ¿Qué está pasando? Si de verdad todos los maestros están dando clases, o todos los que están registrados como maestros, o no, que han sido los grandes beneficiados del 4%. ¿A dónde voy con todo esto? Es que hay que ser conscientes con el gasto. Entonces tú me preguntas, ¿ahora qué? Entonces el presidente muy bien dijo, tendremos, no recuerdo exactamente sus palabras, voy a parafrasear lo que dijo, tendremos que ser cautos entonces cómo invertimos el dinero. Y eso, uno elige autoridades para que administren el dinero que uno aporta. Y esa es la mentalidad que los economistas que estamos aquí para educar a la gente deberíamos estar predicando, y el ahora qué entonces debería ser cautos, buscar ahorros. Si se consiguieron 25,000 millones, vamos a ahorrarlos. Vamos a ahorrarlos. Y si se buscaron 25,000 millones, es posible que haya más. Es posible, no, es que hay más. Es posible hacer el esfuerzo por buscarlos. Se habla mucho del tema de elevación, se ha puesto de moda. Y la alusión. Y la ilusión. La ilusión, por supuesto, pero hablo particularmente de elevación. Inmediatamente se retira el proyecto, sale, inmediatamente es el tema que nos está ocupando. No sabemos cuánto hay ahí, pero hay oportunidades también. Entonces, lo que no podemos seguir haciendo parches, y lo que sí debemos hacer antes de que las condiciones se deterioren más, es una reforma, una transformación verdadera en términos tributarios. Bueno, muchísimas gracias a Miguel Collado Di Franco, economista, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, como siempre, agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto, Canal 52 en Claro y 22 en Altice. Buenas noches.